orejas. Creo que esto es lo que contribuyó a que se vendiera tanto. Me detendrán por explotación de mujeres. Desde luego no tienen pinta de fulanas. Tienen todas una elegancia muy definida. La devoción por un producto que no es en un 99% más que agua endulzada no tiene nada que ver con el gusto, pero sí con la imagen. La transformación de Coca-Cola en la marca más reconocida en el mundo entero es una historia de genio comercial iniciada hace más de un siglo. En medio del polvo y las ruinas de la guerra de secesión, el sur se reconstruye. Estados Unidos está pasando de ser una tierra de granjeros a ser una sociedad urbanizada en la que el rápido ritmo vital trae consigo una gran cantidad de nuevos achaques. Los sudistas se enganchan a los analgésicos por sus heridas y a los tónicos por sus nervios. Son la presa perfecta para legiones de curanderos que venden elixires patentados. Ladies and gentlemen, it has been my great privilege many years ago, whilst traveling through the mountains of Paraguay, to find the Yaqui Indians drinking the juice out of the cacti. I have here tonight a few bottles, which I am selling for $1. It cures horseland! Only the first to buy a bottle. Un curandero de Atlanta de nombre John Smith Pemberton vuelve corriendo por las calles adoquinadas a su laboratorio. Como tantos otros veteranos de la guerra heridos en batalla, Pemberton era adicto a la morfina y trataba de encontrar una cura. Hay gente que colecciona sellos y monedas, o cromos de béisbol o cualquier otra cosa. Yo me dediqué a coleccionar datos sobre John Pemberton, porque de pronto me di cuenta de que no se sabía casi nada sobre él. Era increíble que se supiera tan poca cosa sobre el creador del producto comercial con más éxito en la historia de la humanidad. John Pemberton fue un genio que sabía mucho de hierbas. Por entonces los barcos mercantes empezaban a traer cada vez más ingredientes exóticos de todo el mundo. Empezó a interesarse por lo que decían las revistas farmacéuticas internacionales y sobre todo por las propiedades de la hoja de coca peruana, así como por las de la semilla de la nuez de cola de África Occidental. Le interesó en particular la hoja de coca porque ahí veía cocaína, que es el principal alcaloide de la hoja de coca. Pensó que la cocaína era una posible vía de escape de la morfina. Pemberton empezó sus experimentos combinando extractos de hoja de coca y de semilla de la nuez de cola en una versión propia de vino francés. Se piensa que la cocaína, la última droga milagrosa, alivia el cansancio y aumenta el deseo sexual. La nuez de cola añade una dosis de cafeína. Pronto el vino francés de coca de Pemberton se vende como un exótico cúralo todo. Quizás sin razón, pero así se afirma, sin ambigüedades. En 1885, Atlanta votó por la sobriedad y entonces Pemberton decidió eliminar el alcohol de su vino francés de coca. Lo modificó durante el invierno de 1885 a 1886. Hacia el mes de mayo lo había perfeccionado y lo llamó Coca-Cola. Pemberton se fue al centro de Atlanta, a la farmacia de Joseph Jacob, uno de los distribuidores de refrescos más famosos de la ciudad. Llevaba un frasco con una etiqueta que decía jarabe de Coca-Cola y le pidió al dependiente de los refrescos que pusiera como una onza de esto en un vaso porque es bueno para los dolores de cabeza y lo que sea. Entonces, el hombre se volvió hacia un cliente que había bebido demasiado la noche anterior. Le dijo, tenemos algo para los dolores de cabeza y las resacas, debería probarlo. Y parece que funcionó muy bien. El 29 de mayo, Pemberton pone el primer anuncio de Coca-Cola en el Atlanta Journal. Sus socios van estudiando un nuevo logotipo, mientras él investiga nuevos sistemas de distribución. Pemberton encontró una ganga con una serie de barriles de color rojo que podían servirle. Ocurrió que ese fue el color que acabó identificando con precisión su producto.
Pronto pudo verse en la puerta de la farmacia de Jacob un distintivo rojo y blanco que anunciaba Coca-Cola con una nueva y elegante tipografía y un logotipo que parecía destinado a ser eterno. Pero la Coca-Cola nunca aportó a su inventor ni fortuna ni curación. Aún adicto a la morfina, a los 57 años, Pemberton, achacoso, vende lo que queda de su empresa. Morirá sin un centavo, ignorando que su fórmula va a enriquecer a muchos otros. En 1888, un devoto metodista y farmacéutico recoge los añicos del sueño fallido de Pemberton. Pertenece a una nueva clase de hombres de negocios sudistas que creen que hacer dinero es una nueva forma de culto. Este es un retrato de mi tatarabuelo, Asa Grant Candler, el fundador de la compañía Coca-Cola. En Atlanta se le llama a menudo el rey de la Coca-Cola. Asa sufría de jaquecas y un amigo le recomendó que se pasara por la farmacia de Jacob, porque un tal Pemberton había aparecido con un nuevo producto llamado Coca-Cola. Se trataba de un remedio contra los dolores de cabeza y las resacas, así que Asa lo probó y se sintió inmediatamente aliviado. Fue entonces cuando decidió comprar la fórmula. Candler es un hombre dedicado a su familia, profesor de catecismo y capitalista convencido. Modifica los sabores de la fórmula de Pemberton y los denomina con la clave 7X. Obsesionado con el secretismo, Candler quita las etiquetas de los ingredientes, jamás escribe la fórmula y realiza sus propias mezclas tras los cerrados portones de su mansión. Lo tenía como un Santa Santorum. Era un proceso súper secreto. Solo dejaba pasar a algunos. Tenías que ser capaz de oler los ingredientes y saber si eran los correctos y ser capaz de probarlo. Tenías que ser capaz de paladear la mezcla y saber cuándo era correcta. Toda su vida aludió a la Coca-Cola llamándola mi elixir dorado y lo creía con una fe que muchos misioneros muestran para con sus creencias. Realmente la publicidad en Estados Unidos creció sobre la industria farmacéutica. Para vender una máquina de coser no hacía falta anunciarse porque la gente las necesitaba. Pero a nadie le hacían falta de verdad los elixires. La mayoría no servían para nada. De manera que para venderlos había que insistir, había que hacer declaraciones espectaculares. Las declaraciones de Candler se dirigían sobre todo a los hombres de negocios. Según él, una Coca-Cola a las 8 de la mañana suministraba energía al cerebro hasta las 11. Igual que un profeta, Candler envió a sus emisarios con el fin de promocionar su nueva bebida por el sur. El mensaje que portaban fue el principio de la publicidad moderna. Los distribuidores de refrescos eran un anexo de las farmacias y vendían bebidas sanas y refrescantes. Coca-Cola se hizo un lugar importante entre ellas. Empezaron a llegar cartas, sobre todo de mujeres, que decían: por favor, dejen de anunciar esto como si fuera una medicina porque me gusta. Me gusta beberlo. No quiero tener que ponerme enferma para poder beber esto. Así que Candler dijo: si hay más gente sana que enferma, ¿por qué no vendérselo a las masas? El tónico cerebral de Coca-Cola pronto se convierte en una bebida deliciosa y refrescante para jóvenes modernos. A continuación, Candler se vuelve hacia las mujeres, un mercado cada vez más importante. Pero la atractiva y saludable chica Coca-Cola es también un señuelo para atraer a hombres sedientos. Por primera vez, Candler vende una imagen, no solo una bebida, y esa imagen la pone en todas partes.
Tenían abanicos japoneses en los que ponía Coca-Cola, calendarios, relojes. Fueron lo suficientemente listos para ponerlo en objetos que la gente tenía que consultar o mirar. Lo pusieron en espejos porque la gente se mira en ellos. Lo pusieron en calendarios porque la gente los consulta. En cajas de cerillas porque usted enciende una cerilla cada vez que quiere fumar. Candler contrató a pintores para que pusieran el logotipo en las paredes de los graneros y edificios. Pronto pudo verse en todo el territorio de Estados Unidos. A principios del siglo XX, Candler vende 36 millones de Coca-Colas al año y gasta la por entonces inédita suma de 1/5 de sus ingresos en publicidad. En 1904, Coca-Cola tiene tanto éxito que Candler encarga la construcción de un rascacielos propio. Será el primer edificio de Atlanta que sobrepase a los campanarios de las iglesias. En la primera piedra coloca un estuche de cobre con una foto suya y una botella de Coca-Cola. La palabra Coca-Cola era casi mágica. Al principio bastaba con sacar un mural con el símbolo para tener éxito inmediato, porque todo el mundo andaba entusiasmado con esa bebida. Todo el mundo quería probarla. Si la veía en el Ultramarinos de la esquina, la gente se precipitaba por ella. Entonces salieron algunas otras bebidas, son las que amablemente denominamos imitadoras. Por ejemplo, Coca-Nola, o Coke, C-O-K-E. Y esta imitadora es Pepsi-Cola. La Pepsi fue inventada por un joven farmacéutico de Newburn, Carolina del Norte, de nombre Caleb Graham. Solía hacer experimentos con diversos tónicos y fórmulas y consiguió una bebida que pronto sus vecinos apreciaron mucho. La llamaron la bebida de Brad. La bebida de Brad empezó como un tónico sureño, igual que la Coca-Cola. Su ingrediente activo, la pepsina, se utilizaba para tratar las indigestiones, y al igual que la Coca-Cola funcionaba más o menos. Al cabo de un tiempo se extendió la voz de que era una bebida muy buena, y Bradham pensó en la posibilidad de sacarle partido comercial, y así inventó el nombre de Pepsi-Cola. Seguramente hubo mucha gente que inventó bebidas estupendas, pero las ponían en botellas que llevaban la palabra Coca o Cola. Y la compañía Coca-Cola las tenía registradas desde hacía mucho tiempo. Así que dijeron, un momento, no es justo que comercien con nuestro nombre. Pronto hubo docenas de imitadores. La advenediza Pepsi vendía cerca de 2 millones de litros de jarabe anuales. Candler se pone a buscar algo nuevo y se le ocurre una nueva botella llamada La Falda Globo. La fuente de inspiración es evidente. Querían una botella muy fácil de distinguir, algo que para todo el mundo fuera una Coca-Cola, de modo que uno de los criterios fue que se pudiera sostener la botella en la oscuridad y distinguir que se tratase de una Coca-Cola. 2 bottles of Coca-Cola. Yeah? Make sure it's Coca-Cola. All them bottles look pretty much alike. Not now, they don't. Is that Coca-Cola? Yes, sir. And that's the brand new bottle for Coca-Cola. The hobble skirt bottle. They patterned it after the hobble skirt Betty wears. Pretty nifty, huh? I'll take the hobble skirt. I'll take Betty. It will be touched by men and women the world over. Generations will embrace it. Artists will be inspired by it. In darkness, it will feel like a moment of pleasure is within reach. And in light, it will be seen as the shape of refreshment.
Es irónico pensar que hacia 1903 la Coca-Cola ya no tenía nada de cocaína, pero la gente seguía pensando que estaba hecha a base de drogas, sobre todo en el sur. Se inventaron un montón de expresiones que aludían a ello, y aunque hoy en día se sigue utilizando la hoja de coca, se le extrae previamente la cocaína, por lo que ya no hay ni rastro de cocaína en ella. De alguna manera, esa idea de que la coca tenía una misteriosa cualidad pecaminosa terminó beneficiándola. No solo era un refresco, también tenía un pequeño toque de pecado. Mother, you wouldn't know your child. Oh, mother, I'm getting awfully wild. I am drinking Coca-Cola now. Le proporcionaba atractivo. Y les diré una cosa. Yo tenía una prima de la otra rama de la familia, sin conexión con la Coca-Cola, y que fue a un internado. La celadora les decía, chicas, las chicas buenas nunca toman aspirinas con Coca-Cola, porque luego hacen locuras, cosas de las que pronto se arrepienten. Por supuesto que en cuanto salíamos a la calle, corríamos a la farmacia más cercana a por aspirinas y nos poníamos en la barra a beber Coca-Cola y a tomar aspirinas para ver lo que nos hacía. Began to shimmy and shake. Then Percy hollered out, goodness sake. Oh, mother, if you could just see. This is the life, dear, for me. El gobierno de Estados Unidos llevó a Coca-Cola a los tribunales en un juicio ampliamente difundido en Chattanooga en 1911. Harvey Wiley, el padre del Ministerio de Consumo, decidió personalmente que odiaba la Coca-Cola. Pensó que una bebida accesible a los niños no debía contener cafeína. Y lo que hizo Coca-Cola para defenderse en ese juicio relativo a los niños fue decir que no, que los niños no la bebían, lo cual era absurdo. Pero desde 1911, Coca-Cola adoptó la norma no escrita de no mostrar nunca a un niño de menos de 12 años bebiendo en un anuncio. Así que se encontraron en un apuro. ¿Cómo anunciarse a los niños puesto que seguían queriendo que la bebiesen? La respuesta de Coca-Cola fue utilizar modelos jóvenes, muy cercanos a ese límite de edad, pero por encima. Sabían que un niño que se cría con Coca-Cola es un futuro consumidor garantizado. Pero el mensaje de Coca-Cola también apelaba a la nostalgia de una vida sencilla. Niños de más de 12 años y estanques representados por los mejores artistas como Norman Rockwell. Durante 20 años, los anuncios que vinculan la Coca-Cola con momentos especiales de la vida apenas cambian. Muy poca gente sabe que Coca-Cola inventó nuestra moderna versión de Papá Noel, es decir, Santa Claus. Antes de Coca-Cola, Santa Claus era San Nicolás, un tipo alto, delgado y serio, que iba de verde o amarillo, pocas veces de rojo. En 1931, Coca-Cola contrató a Haddon Sandlon, que pintó a un risueño y gordo San Nicolás con el color rojo de Coca-Cola. Haddon Sandlon era famoso como líder de la Escuela de Ilustradores de Chicago, en la que un montón de ilustradores como Harry Anderson o Philip Carter y gente así estudiaba y pintaba. Pero Haddon tenía el virus irlandés, ¿sabe? Le gustaba empinar el codo, y como les entró miedo de que hablara, le contrataron para pintar Santa Claus durante 5 años. Las asociaciones que se remontan mucho en el pasado son importantes. Estoy seguro de que conocerá, igual que yo, a un montón de adultos que comen cosas asquerosas diciendo que están buenísimas porque sus madres las hacían así. ¿Cómo recuperar el pasado? Una de las maneras es consumiendo algo que te lleve a antiguas asociaciones, lo cual es muy importante para la gente. Es un producto que para entonces había adquirido ya un peso específico en esa sociedad. Al cabo de 50 años de crear imágenes, el tónico cerebral de Candler se ha convertido en el producto más anunciado en Estados Unidos. Pero incluso los publicistas de la Coca-Cola saben que la fidelidad del consumidor nunca es eterna.
Mucho antes de lanzar una campaña hay un trabajo básico de marketing. Es decir, ¿cuál es nuestro problema? Averigüémoslo. Veamos dónde están nuestras debilidades. ¿Qué dice la gente de nosotros? Entonces salen y averiguan lo que piensa la gente del producto Coca-Cola y sobre las informaciones transmitidas por Coca-Cola. La mayor parte de la gente acaba pensando positivamente con el tiempo. Es muy meritorio por parte de los Candler el haber comunicado que sus anuncios los hacían Norman Rockwell, Ainsley Wyatt y gente así. En los tiempos de Candler, la imagen de Coca-Cola está en anuncios impresos. Al llegar los 60, los publicistas son los amos del sonido y el celuloide, pero el mensaje es el mismo. Birds and bees and all the flowers and trees and fishes on the line. La antigua Coca-Cola, para la que empecé a trabajar, era como una religión. En serio, era una religión. Los enriquecía a todos. Nunca había sido mancillada. Y esto lo contemplaban realmente como si fuera un icono. Nos mantuvimos muy cerca de las ideas básicas de nuestra campaña, sin desviarnos. Si decíamos, todo va mejor con Coca-Cola, mostrábamos a alguien con una coca y un poquito más de brillantez en su vida. Y hay momentos obvios en los que apetece una Coca-Cola. Y eso es Coca-Cola, la chispa de la vida. Escogíamos lo que se pensaba que era la chispa de la vida, pero eso es todo. No íbamos más al fondo. Y como esa chispa de la vida es algo muy americano, muy básico, nos mantenía muy a lo Norman Rockwell. La historia más intensa que llegamos a contar entre un chico y una chica fue probablemente la historia de un día de campo. Era la historia de una chica que vuelve de la ciudad al campo. Escogimos una carretera larguísima y al salir ella del coche se veía que era muy sofisticada, mientras que los padres eran granjeros. Y así es como se suponía que tenía que terminar. Pero un director artístico muy listo vio al vecino, el chico de la granja de al lado, que había venido a ver el anuncio y dijo, así es como tiene que terminar. No puede volver a casa tan solo para ver a sus padres, tiene que ver al vecino de al lado. Don preparó a este chico, que jamás había actuado, para esta escena totalmente nueva, diciéndole, mira, esta chica es maravillosa, la has querido toda tu vida. Nos queda sol para 2 tomas. A por ellas. Salta de ese camión como si la hubieras estado esperando toda tu vida. Coca-Cola solía decir que lo que sirves en el salón es Coca-Cola y lo que se sirve en la cocina, Pepsi. Y esa era realmente su actitud en aquellos días. Y pienso que mi trabajo consistía en que siguiera siendo especial, no solamente una bebida de salón. Pero con Coca-Cola en el primer puesto absoluto, la Pepsi se quedó en la cocina. Al llegar a los 50, esto no resultaba satisfactorio, por lo que Pepsi intentó cambiar la imagen. Los anuncios eran muy acartonados y aburridos. Todos trataban de mostrar el tipo de gente que bebía Pepsi. Gente acartonada y pesada. La gente de sociedad. Un buen amigo, Al Hoffman, me dijo, vamos a comer y te enseño unas frases. Me gustaría haberlas traído, pero no las tengo aquí. Llegó con 4 pliegos de folios en los que había escrito frases temáticas sobre Pepsi-Cola. Al cabo de 15 o 20 minutos le dije, en una de estas hojas está la mejor idea que haya tenido Pepsi. Y me dijo, dime en cuál. Yo respondí que la buscara él. Estuvo mirando y no la encontró. Entonces le dije en cuál estaba y se la puse delante. Me miró diciendo, dímelo, dímelo. Venga, maldita sea. Entonces le dije, está aquí mismo, y le señalé 2 palabras.
Generación Pepsi. Come alive, come alive. You're in the Pepsi generation. Charlie Brower, el presidente, me dijo, odio esta frase. Odio la palabra generación. ¿Por qué no podéis decir el grupo Pepsi, o la banda de Pepsi, o las masas de Pepsi? Y yo le dije que generación es una palabra grande, un gran vínculo, y que estábamos lanzando un llamamiento a toda la juventud estadounidense. Hasta entonces, Pepsi había sido una cola más. Pero a principios de los 60 todo cambia y los publicistas se crecen. El objetivo son los chicos y empieza la guerra de la imagen. Una de las ideas importantes es la de un refresco que es como una insignia, como si dijeras quién eres, qué eres y en qué grupo social aspiras a integrarte. Creo que ese fue el salto cualitativo de la campaña. Lo sacó de una categoría de productos y lo colocó en la de los iconos. Coca-Cola siempre fue la marca de todos los estadounidenses y Pepsi la marca de la calle. Era un poco como la marca aparte, una marca de renegados, algo sucia y rastrera. A principios de los 80, el porcentaje de mercado de Pepsi había subido un 20%. Entonces lanzó la mayor campaña basada en famosos de la historia y la guerra de las colas explotó. Parecía de verdad. Creo que convirtió a Pepsi en el icono vivo, en la chispa de la vida. Aunque fuera una frase de Coca-Cola, la hizo más viva. Hizo que incluso teniendo 40 años, pudieras pensar, a lo mejor me gusta. Consiguió que gustara. You know, it happened right here 20 years ago. Right here, Mom? La respuesta de Coca-Cola fue una versión madura del mejor anuncio de su historia. La nostalgia no gustará tanto como Michael Jackson, pero vende. A finales de los 80, Coca-Cola sigue siendo la sensación de vivir, pero Pepsi es la bebida que amenaza y gana terreno. La proporción de ideas que se aceptan en Pepsi es de 1 por cada 100. Así que hay jóvenes que están convencidos de que jamás venderán un anuncio de Pepsi porque entran con 50 ideas y es como un tiroteo. 1.7 years at weddings. 1.5 hours at the opera. And do you think those are the ones I've chosen for now? A little tough. Lectures. Young Beetle. Which leaves 5.1 months for pure, unadulterated, mindless... Hacer anuncios divertidos sobre una bebida divertida es todo excepto eso. Los costes son enormes, las sumas en juego astronómicas. El 95% de los estadounidenses verán este anuncio de Pepsi de 30 segundos al menos una vez durante el próximo año. No. Burger with cheese. Hey, no, I said a buddy burger, buddy cheese, bunny. Come on now. Buddy, listen up. Forget it, right? Come on now. Forget the burger. Forget the fries. Okay, just give me a large Pepsi. All I really want is a Pepsi.
Pepsi. Pepsi. Yeah. Action, guys. Con una diferencia tan pequeña entre Pepsi y Coca-Cola, lo que realmente venden ambas marcas es una imagen. Y como ya se sabe, una imagen es difícil de definir, pero tiene que aparecer clara y nítida. You need to get the intercom fixed. La guerra de las colas, fomentada por Pepsi y no admitida por Coca-Cola, cuesta miles de millones anuales en publicidad y se infiltra en cada rincón de la vida americana. Coca-Cola ha contratado a un grupo de artistas del Bronx para ocupar un pequeño reducto del campo de batalla. Nos reunimos con la agencia de publicidad que llevaba el tema en ese momento. Organizaron un concurso de arte con estudiantes de instituto y cada año eligen a 3 ganadores. Buena parte del interés del concurso es que muestran tu obra en distintos sitios de diferentes ciudades. Esta pared de aquí estaba realmente muy vacía. Ahora tienes una pared de Coca-Cola y los chicos del vecindario van por ahí pintando en lugar de dedicarse al vandalismo. Ahora proponen a los dueños de tiendas el mismo tipo de trabajo que hacemos nosotros. Un dibujante de anuncios normal no puede meterse en un gueto de Nueva York y pintar estos murales y que duren, porque no durarán. Pero nosotros podemos salir y pintar las paredes con sprays. Eso es algo con lo que los chicos se identifican. Ahora los Picassos son los que van con sprays. Coca-Cola siempre ha utilizado a los mejores artistas para sus anuncios, desde Norman Rockwell hasta Picassos con sprays. Pero en los 90, el reino de los artistas se ha convertido en la sofisticada ciencia de la persuasión. What we're going to be doing tonight is gathering your public opinion. This is ASI Market Research, and we are an independent research organization. We're hired by other companies to go out and gather public opinions on a variety of different things. Here you go. Thanks, darling. Here's cold. Woo! What can I get you? Blueberry pie and Pepsi. Got it. Good song. Great song. Los investigadores de mercado miden nuestras emociones minuto a minuto. Working late on the holidays. Yeah, it's hard on the kids. Nice build here. Quieren saber por qué has elegido esa cola y no la otra cuando en realidad saben básicamente igual. Es algo que he llegado a reconocer en mis pacientes. Cuando hablan de sus problemas, de sus vidas, de vez en cuando se refieren a algo que han visto en un anuncio. Nunca le presté demasiada atención a esto hasta que trabajé con... Voy a llamarla Amy, aunque no es su verdadero nombre. Decía que no formaba parte de la generación Pepsi. Tenía la sensación de que nunca había formado parte de la joven generación dedicada a bailar, a cantar y a pasárselo bien. Y se sentía ya demasiado vieja para formar parte de la generación Pepsi. Interiorizaba imágenes de la publicidad y las integraba en una serie de expectativas sobre lo que se suponía que debía ser. En Times Square nos bombardean con imágenes de $1 millón diciéndonos lo que se supone que somos. Pero incluso en este circo del consumismo hay un producto que domina. It takes more than material things to be happy. It takes more than that Mercedes. It takes more than that gold bracelet. La Coca-Cola nos ha estado prometiendo la felicidad desde la primera imagen embotellada de Asia Candler.
Hoy la Coca-Cola es un coloso de 150.000 millones de dólares, una cifra que supera los 20.000 billones de pesetas y es la marca más conocida en todo el mundo. Un bonito logro publicitario para una bebida dulzona que empezó como tónico cerebral. Keep ahead of the trends, try to watch how you spend. What's in the end, money's not your friend. Just hold on tight, try to spend it right. Maybe you and him spend the money Saturday night. Isn't it funny when you don't have no money? Yo, isn't it funny when you don't have no money? Yo, isn't it funny when you don't have no money? That happiness that you get from the alcohol is artificial. That happiness that you get from drugs is artificial. But there ain't nothing like the real thing. You need the real thing. You need real joy. You need real happiness. Cuando observas bien una publicidad de Coca-Cola, parece un mantra religioso. Vende la continuidad de la vida a través de las generaciones y un vínculo vital entre las distintas culturas, lo realmente básico y esencial de los humanos. Llega hasta un nivel de vínculo espiritual. Hay toda una armonía en la distinción de lo que alguien está sintiendo de verdad. La idea es, yo no estoy ahí. Me gustaría vivir en armonía. Me gustaría que el mundo fuera ese tipo de lugar, si fuera posible. Pero siempre está esa distancia y no se puede cruzar bebiendo Coca-Cola. Always Coca-Cola. Me gustaría hablar un poco del Museo de la Coca-Cola en Atlanta, Georgia, porque creo que es una institución estadounidense muy interesante. Lo visitan muchísimas personas. Cuando pagas y entras, te llevan al último piso y la única manera de salir es bajando las escaleras. Así que es imposible no captar el mensaje de Coca-Cola. Lo primero que vi al llegar al último piso fue un corto con un señor canoso que paternalmente nos decía: You know, in the final analysis, Coca-Cola really doesn't belong to us. It belongs to you. To anyone and to everyone who has ever shared a moment with a Coke. Me dio la impresión de estar en presencia de Dios. A continuación, la película sigue con una música estupenda y todo el mundo, de todos los tamaños, complexiones y formas, en todo el mundo, está bebiendo Coca-Cola. Esquimales, zulús, el mundo entero en la misma onda. Es como la encarnación del espíritu de la Coca-Cola. Es la idea misma de la mejor elección, la idea misma del tónico cerebral, del refresco, del compañerismo, de la amistad, de la gente cuando se une. Son felices y cuando se es feliz se bebe Coca-Cola. Y cuando se bebe Coca-Cola se es feliz y se siente uno unido. Los mensajes están entretejidos de una manera asombrosamente convincente. Y ese templo, esa sinagoga, esa iglesia del consumo es igual a los fardos curativos sagrados que los indios americanos usaban. Esos objetos sagrados envueltos en un fardo como expresión temática esencial de su identidad como pueblo. De alguna manera, el Museo de la Coca-Cola es como un fardo medicinal. En tiempos de Candler, las reuniones de venta se cerraban con el "Adelante, soldados de Cristo", y los misioneros se echaban a los caminos. Hoy en día, para algunos, la Coca-Cola sigue siendo un artículo de fe. Cristo eligió el grano de trigo como símbolo de su religión.
Pero el reverendo Finster ha elegido algo igualmente fácil de reconocer. Cuando Cristo contó la parábola del grano de trigo, lo hizo porque todo el mundo sabía lo que era un grano de trigo. Pues con la botella de Coca-Cola pasa lo mismo. Cuando la ven, van a por ella. Pueden ser cristianos o no serlo. Pueden ser extranjeros, infieles, lo que sean. Van a por ella y la reconocen. Y a lo mejor leen algo de mis eslóganes y esas cosas. Tengo uno que dice: el pasado nunca vuelve. Y el futuro es solo esperanza. El presente es lo único que tienes. Estoy sacando miles de citas que nadie escuchó nunca para convencerles de que salven sus almas. Ahí arriba pone: el cielo es lo más alto que puedes llegar. Y ahí abajo, esto es lo más bajo que puedes caer. Así que entre lo más alto y lo más bajo, aparece Coca-Cola cuando naces y sigue contigo cuando mueres. Gracias a su olfato para crear imágenes, Asa Candler tomó hace un siglo una fórmula única y la convirtió casi en una religión. Candler compró la Coca-Cola por 345.000 pesetas. En 1917, la compañía valía 3.750 millones. Él siempre la consideró como un negocio familiar. Pero a los 65 años, cansado, decide entregársela a sus hijos. Nothing else gives you the bracing sparkle and the bright little lift that's so delightfully yours in ice-cold Coca-Cola. Coke has a distinctive flavor all its own that no one has ever succeeded in matching. De hecho, la historia la conozco por su nieta Laura Candler Chambers, que debe comprender que le voy a dar su versión. Cuando la entrevisté me dijo: por favor, tenga en cuenta que yo era una niña. Debía de tener 7 años. Todos los años pasaban las navidades en casa del abuelo. Hubo intercambio de regalos y él empezó a distribuir sobres. Mis padres recibieron un sobre y todos mis tíos y tías recibieron su sobre. Y lo que la tía Laura empezó a temer era que también le dieran un sobre a ella, cuando lo único que quería era un regalo para poder abrirlo, a ver si era una muñeca, cosa que logró finalmente. En esos sobres estaban las acciones de la compañía Coca-Cola. Después de que les diera la mayoría de las acciones, vendieron la empresa sin decírselo y casi se muere. Le pareció horrible. Y no solo eso, sino que se la habían vendido a un holding de banqueros presidido por Ernest Woodruff. Y Asa Candler odiaba a Ernest Woodruff tanto como cualquiera en Atlanta, pues era un hombre de negocios muy poderoso y mezquino. Se quedó muy dolido. Les dio todo eso pensando que era una especie de gallina de los huevos de oro que siempre produciría dinero. Como era un estupendo producto, a poco que se gestionase bien, todo iría bien. Pero no fue posible porque no se entendieron. En la Navidad de 1924, Candler estaba solo en el Hotel Biltmore de Nueva York. Le escribe a su hijo que nunca sale y que se siente terriblemente solo. En una época me consideraban uno de los impulsores y líderes de Atlanta, dice, y mis hijos me admiraban. Pero ahora soy un don nadie.
Cuando la gente tenía una cierta idea de una divinidad, sus identidades tomaban forma en gran parte según la relación mantenida con esa divinidad. Hasta tal punto que ese concepto ha sido reemplazado por el de poder construirse como uno desee mediante el consumo. Hasta ese punto el consumo ha reemplazado a la vieja ideología. Si conduzco un Mercedes, llevo un Rolex, voy de vacaciones a Saint Moritz y demuestro al mundo el tipo de persona que soy, ese tipo de persona es el que consume de esa manera. No dice nada de mi personalidad ni de mis relaciones con otras personas, pero mi identidad ha sido forjada por empresas. Y sí, ahí es a donde nos lleva el consumo. Y en este sentido es una nueva religión. And it is, in this sense, a new religion.